Aplauso confirmante, bro. Vas tú, bro. Ahí está. No, mal el aplauso. Perdón, otra vez el aplauso. Pero no lo hiciste con nosotros, bro. Lo hiciste tú solito. ¿Cuál? Ese aplauso. Pues sí, La para onda que era hubiera todos otro corte. juntos. No necesitas hacer aplausos solo. Otro aplauso. No, ya no, bro. Ya no. Queridos roomies, bienvenidos a un programa más de Siervo Rumiante. Esperamos que hayan tenido una semana muy rumiántica. Eso Rumiántica. es, bro. Rumiántica. Exacto. Y aquí están los roomies de siempre. El Hola, Moy. hola, ¿cómo están? ¿Qué onda, Moy? ¿Cómo andas? Bien. Aquí andamos, empezando con un poco de gracia. Andas muy aplaudidor hoy. Un aplauso. Sí, exacto. Un buen aplauso, de hecho, bro. Exacto, un aplauso para el Moy. Sí. Y el buen David, Estoy pensando que ahora sí oficialmente estamos enrachados. enrachados. ¿No? Ahora sí, Ahora sí, bro. El pasado fue como me adelanté. Fue como ánimo de racha. Ajá. esa es la tercera. Sí, la tercera es la vencida, de hecho, bro. Eso me preocupa, bro. Sí, Este es el hicieron último. 3 y los venció el podcast. Ojalá no sea este el episodio de despedida, bro. Que tanto hemos temido. Pero bueno, aquí andamos contentos, iniciando la semana. Mucho que hablar, ¿no? Sí, exactamente. Mucho que platicar. Si estás escuchando este podcast por primera vez, te recuerdo te comento que este podcast está diseñado para rumiar, para repasar, para meditar la palabra de Dios. En Semilla de Mostaza Monterrey tenemos un programa de lectura que puedes encontrar en nuestra app, ¿verdad? Y este año el plan de lectura fue cronológico. Entonces, ahorita estamos en esta sección en donde estamos viendo el reino dividido, el reino del norte, el reino del sur, con los distintos profetas en el norte y en el sur, anunciando el cautiverio de Asiria para el reino del norte y el cautiverio a Babilonia para el reino del sur o Judá. Y esta semana pasada, desde el lunes, empezamos con Isaías 15, Ujú. al 19, el martes Isaías 20 al 23, el miércoles Isaías 24 al 27, el jueves vimos segundo de Reyes 18 y segunda de Crónicas 29, que son paralelos. El viernes vimos segundo de Crónicas capítulos 30 y 31, Salmos 48 y Oseas 1, y el sábado y el domingo y hoy Ujú. terminamos Oseas, Ujú. el resto de Oseas. Hoy se tendría que leer también Isaías 28 al 29, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Pues sí, mucho que comentar. Ujú. Me gustaría tal vez comenzar con una idea que a mí me asombró muchísimo. En Isaías 19, Ujú. esto nos tocó la semana pasada, el lunes. Isaías 19 dice algo bien loco al final del capítulo. Dice, pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo. Ujú. Bendito sea Asiria, la tierra que yo hice. Bendito sea Israel, mi posesión más preciada. Y la verdad es que si lo lees ya con un poquito de contexto, ¿no? De quién fue Egipto, que creo yo todos sabemos Exacto. la posesión de Egipto y su relación con Dios y con el pueblo de Israel. Con Israel. Tuvieron cautivos al pueblo de Israel por 400 años. Dios los confrontó por su idolatría. O sea, representan todo lo que está mal en el mundo, ¿no? Ujú. Y que de pronto Dios diga, bendito sea Egipto, mi pueblo. Bendita sea Asiria, que hace un rato comentábamos, ¿no? El reino del norte, en estos años del ministerio de Isaías, él vio eso, él profetizó y él vio el cumplimiento de cómo el reino del norte de Israel fue llevado cautivo por los asirios, que eran Ujú. pues, literal, los papás del terrorismo. Ujú. Ellos fueron los que, desarrollaron como ese
ese método, ¿no? Del terror. Súper crueles, brutales, despiadados. Y Dios está diciendo, bendita sea Asiria, la tierra que yo hice. Y finalmente, bendito sea Israel, mi posesión más preciada. Y no sé qué me sorprende más. Sí, que Dios diga, benditos estos que siempre han estado lejos, o que al final diga, bendito Israel, que para el momento en el que Isaías está escribiendo, él puede ver cómo la nación ha fracasado moralmente, espiritualmente, y en ese sentido son hasta más culpables o más responsables que Egipto y que Asiria, porque ellos no conocen a Dios, pero Israel sí conoce a Dios. Entonces, lo que a mí me sorprende es la gracia de Dios en esta declaración, ¿no? Claro. Cómo Dios está planeando al final alcanzarlos a todos, ¿no? Entonces, no sé si se entendió, pero me pongo en los zapatos de un israelita y digo, ¿what? ¿Egipto, mi pueblo? ¿Asiria? ¿De qué estás hablando? Y luego el Señor dice, bueno, y tú también eres mi posesión más preciada, ¿no? Wow. Y es como, ok, o sea, no solo ellos están mal, yo también estoy mal, ¿no? No solo ellos son salvos por gracia, yo también puedo ser salvo por gracia. Y ese concepto, ¿no? Que pienso que no estamos acostumbrados a leer la gracia en el Antiguo Testamento, pero ahí está. Exacto. ¿No? Sí, fíjate que eso que dices, pues se ha venido desarrollando a lo largo de la palabra, y siempre también eso que dijiste, ahorita me acordé, es algo, sí, o sea, es algo que no te imaginas, y luego como llevado a nuestro territorio, a nuestro plano, es como decir, oye, el Señor extiende su gracia para todos, ¿no? No solo para nosotros, no solo soy yo el objeto de la gracia del Señor, sino que una vez que el Señor nos rescata para Él, pues nos pone en nosotros esta misión de ir y rescatar a otros, ¿no? Ir y hablar de su amor, de su misericordia. Y hablando específicamente aquí del texto, es sumamente interesante como ver a Dios hablar, porque decíamos lo escandaloso, como lo que hablábamos de Jonás la vez pasada, de que ¿por qué me llevas a hablar con ellos, no? Y al final vamos leyendo en Isaías mucho de este juicio duro del Señor, de este brazo fuerte de Dios, de este estar como, y uno diría, ¿qué onda con Dios? O sea, no estamos acostumbrados a leer a Dios así, pero al final, ¿no? Al final del túnel, al final de las cosas, siempre hay gracia del Señor. Y viene hablando también de aún no voy a haber acabado, mi brazo va a seguir levantado contra eso, pero al final me vas a honrar, al final vas a estar conmigo, ¿no? Entonces sí, esa ilustración de decir, es como si pudiéramos reclamarle a Dios de que no sabes quiénes son, Dios. O sea, ¿por qué estás extendiendo tu misericordia con ellos? Y somos nosotros tu pueblo, ¿no? Y es como Dios, tú también, ¿no? Exacto. Entonces me quedo con esa parte del texto, es algo que nos vuela la cabeza por completo, ¿no? Sí, está muy chido, justo lo que han dicho. Luego, como cristianos, pasa el tiempo y empezamos a vernos lamentablemente como luego vemos a la nación de Israel, ¿no? Como que, pues yo soy el favorito, y aunque a lo mejor no lo pensemos, como si hubiera algo por lo que Dios nos hubiera rescatado a nosotros, ¿no? O que las demás personas son más pecadoras, ¿no? Las que no conocen al Señor que uno, ¿no? Y lo que decías es muy interesante, o sea, nosotros conocemos al Señor y tenemos más responsabilidad de honrarle porque hemos leído cómo a Dios le gusta, pues, que sea, o sea, cómo debemos de honrarle, de adorarle y todo. Y a veces nos lleva a tener una mentalidad en la cual podemos como discriminar a otros como si fueran menos. Y en ese verso que leíste es como Dios diciendo, yo soy el Dios de toda justicia para todos. No nada más para ti, como mi pueblo, sino yo voy a hacer justicia a todos. Y me llama un chorro la atención eso porque pues es justo eso. O sea, Dios empezó el derramamiento de su ira sobre todo pecado y toda injusticia en Jesucristo, y lo culminará al final de los tiempos con todas las personas que no hayan querido recibir esa justicia de Dios en Cristo, ¿no? Pero Dios no va a dejar como que rastro de injusticia en la tierra, ni rastro de pecado, ni rastro de nada, y eso nos incluye como a todos, ¿no? Y se me hizo muy interesante, pues. Claro, totalmente, sí, Dios, o sea, el hecho de que Jesús sea Salvador
Implica que nos salve del problema más grande que tenemos, que es justamente el pecado, ¿no? Entonces, toda forma de injusticia, toda maldad, toda crueldad, el Señor realmente nos puede librar de eso. Y yo quisiera dar un paso atrás y volver a ese punto que tú comentabas, ¿no? De cómo podemos pensar que nosotros somos los favoritos de Dios y como que su gracia y su amor y sus obras redentoras se limitan a nosotros, ¿no? Y es lo que pensaba la nación de Israel. O sea, la nación de Israel, literal, ese fue su error, ¿no? Pienso que hoy en día sucede su error. Sigue sucediendo, ¿no? Sí, perdón. No, eso que sigue sucediendo. Ajá. Exacto. Su error fue creer que fuera de Israel no había como esperanza para nadie, ¿no? Y creo que es un buen momento para hablar acerca de todo este rollo. De hecho, han habido varios cristianos que me escriben preguntándome, oye, ¿y cuál es tu postura respecto a este conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Porque muchos cristianos están obviamente conflictuados, ¿no? ¿Cómo puedo reconciliar este concepto de que creo en un Dios que ha escogido a la nación de Israel, ¿no? Y que son su pueblo, y el hecho de que el día de hoy su pueblo está haciendo cosas, es un contexto muy complejo, pero evidentemente ambos lados están haciendo cosas que no están bien, y que evidentemente Dios no va a darle like a ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que entender es justamente esto. O sea, desde el Antiguo Testamento estamos viendo cómo Dios, claro que escogió a su pueblo, a Israel, pero Dios no es un Dios israelita. O sea, Dios no es un Dios tribal, Dios no es un Dios... y creo que platicaba contigo la semana pasada sobre cómo a veces se presenta este argumento de que, bueno, Jesús es judío y siempre va a ser judío, pero es como, no, Jesús se hizo humano. La Biblia dice que Jesús se hizo hombre. Claro que nació étnicamente judío para cumplir profecías muy específicas, pero no es que Jesús, o sea, si vemos la vida de Jesús, Jesús desafió todo lo culturalmente judío, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, ¿verdad? Exacto. Sí, el judío primeramente, pero también el griego. Entonces, tenemos que quitarnos esta idea de que Dios es un Dios tribal, ¿no? Exacto. Y otra vez, creo que lo hablábamos la semana pasada, lo de la teocracia. La teocracia terminó con el fracaso de Israel. O sea, dentro de una teocracia, las guerras de Israel son las guerras de Dios, literalmente. ¿Okay? Y eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero el día de hoy, esa teocracia terminó. ¿Por qué? Porque se inauguró un nuevo pacto basado en la sangre de Cristo. Entonces, el día de hoy, yo como cristiano no puedo decirlo sin violar la Biblia. No puedo decir, mis hermanos los judíos, ¿no? Es que Israel siempre va a vencer porque son el cetro de Dios, son el estrado de sus pies. Esa teocracia ya no existe. ¿Por qué? Porque Israel mismo dijo, no gobierne sobre nosotros, ¿no? Entonces rechazaron a su rey, rechazaron a Jesús, terminó la teocracia y el reino de los cielos ahora ya no está en Israel, sino se ha ofrecido a toda lengua, tribu y nación. Entonces, vemos destellos de eso aquí, incluso en Isaías, ¿no? Extendiéndole las puertas de su reino a Egipto, a Siria, porque nuestro Dios no es un Dios judío. Entonces, no sé si tiene sentido. Está súper claro. Sí, no, o sea, Jesús no vino para amoldarse una cultura, sino Dios quiere que Él sea nuestra cultura, ¿no? O sea, es la cultura de su reino, de su palabra, la que vino a instituir a la tierra. No vino a moldarse a lo que estaba aquí prescrito, y es lo que decías, ¿no? O sea, se ve a Jesús rompiendo un chorro de cosas que para la gente era como, pero aquí lo hacemos así, pero aquí es así, es como, pues allá donde soy yo, no es así. Exacto. ¿No? Y sí, se me hace muy... Exacto. Pues sí, es muy desafiante, ¿no? De pronto ver ese tipo de
de expresiones en el Antiguo Testamento, pero ahí están. Ahí están. ¿Sí dice así tu Biblia, bro? Bendito sea Egipto, mi pueblo. Bendita sea Siria, Sí, la tierra que yo dice, acaba un poco 19:25. Sí. Yo estoy en la NTV. Fue una broma, pero sí, léelo. Sí. Es que no nos Es cae que el 20 sí que dice, diga eso. nada más cambia con heredad, creo. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Ahí está. Ahí está. Sí dice así, bro. Sí, dice así. Exacto. Bueno, sí, pequeña declaración. Yo estoy leyendo en la NTV. Ajá. Sí, yo también ¿Tú estoy en leyendo, cuál? pero tengo aquí la... Yo también tengo NTV y acá está Reina Valera y dice así, bro. No, fíjate que precisamente hace poco que pasamos ahí por el Evangelio de Lucas, Ujú. como que vemos que esto seguía vigente en los tiempos de Jesús cuando esperaban al Mesías, ¿no? Precisamente la nación de Israel esperaba un Mesías étnico, un Mesías que trajera la libertad política en los términos que uno considera que es el éxito, ¿no? Porque ellos decían, oye, ok, ya vino el Mesías, chido, ya vamos a triunfar ahora sobre Roma, ¿no? Y ahora se va a levantar nuestra nación como este estandarte de nuestra identidad, ¿no? Pero entonces cuando viene Jesús a sufrir y a dar su vida y es como y empieza a hablar del reino de los cielos y cómo este reino de los cielos es diferente al reino humano, ¿no? Jesús hablaba mucho de la levadura de Herodes, que era el poder básicamente que la gente buscaba, como decir, oye, yo quiero gobernar por sobre Roma, entonces levántate y ya llegó Jesús y ya está aquí. Entonces la malinterpretación de esto es lo que incluso considero que llevó a Judas a decir, oye, ¿por qué desperdician el dinero así, no? ¿Qué onda? No, este no es. Y los demás a decir, oye, yo voy a estar a tu derecha. Porque ellos se veían con esta narrativa histórica del triunfo sobre las naciones que los han oprimido. Pero entonces desde Isaías vemos esto. Desde Isaías vemos al Señor hablando de Egipto. Vemos al Señor hablando de su compasión, vemos al Señor hablando de que también usa como instrumento a otras naciones, aunque no sepan. Y luego cuando habla ahí del reinado del Mesías, ¿no? De posteriormente cuando todas las naciones van a estar en paz. O sea, habla de una paz completa, no habla de que y los que vengan a Israel solo ellos, ¿no? Habla de quienes se vuelcan su corazón a él y al final toda la narrativa de Isaías a lo que me lleva esto y ahí está como lo que he estado viendo en Isaías es a un Dios que nos llama a tener una relación con él, ¿no? Más que solo ser parte de este pueblo, es como, oye, ¿dónde está mi relación? Y está el Señor denunciando constantemente, diciéndoles, te has hecho un lado, preferiste el consejo de otras naciones antes que mi consejo, preferiste, pero aún así vemos el Señor diciendo, por ejemplo, cuando le dice Isaías de, oye, va a pasar esto. Y va como a un río, va a inundar a toda Judá este ejército. Y entonces es como que, pero no pienses como los demás, no pienses que todo va a ser una conspiración, no pienses que todo está mal, confía en mí, ¿no? Y el Señor lo invita a incluso cuando todas las circunstancias están mal, a confiar en Él. Entonces como que todo esto el Señor, vemos el carácter de Dios atrayendo a su pueblo hacia Él y diciéndoles ya, spoileándoles el final. Al final, esto es para tratar con ustedes, para que me adoren y para que seamos, ¿no? Como un solo pueblo en mí, como este reino realmente de Dios, ¿no? Entonces es increíble. A mí es algo que me ha despertado mucho a ver dentro de la crudeza y dentro de los textos que se nos hacen difíciles de leer, ver al Señor simplemente tratando con nosotros, ¿no? Eso de la relación es muy importante, porque a veces pensamos siempre en términos de el Señor me quiere sacar de esa situación, ¿no? Y justo eso, ¿no? Cuando Dios anuncia la invasión ya es un hecho, o sea, Exacto. Va a pasar, punto, ¿no? Pero justo eso, el deseo del Señor es que al menos Isaías pueda modelar para la nación qué es lo que Dios quiere, que es confía en mí, ¿no? O sea, el Señor te puede sacar de una situación difícil, dolorosa, complicada, y no necesariamente estás más cerca de Él, ¿no? Y está muy loco, pero Dios puede usar una situación de la que no hay salida y de la que no te va a sacar para que tu corazón se reenfoque en Él. Digo, lo platicábamos con Jonás, ¿no? La semana pasada. Exacto. Que estando en el vientre del pez, o sea, Dios no lo sacó de ahí, ¿no? Exacto. Primero él se volvió al Señor con todo su corazón.
Y eso, o sea, creo que a veces olvidamos eso, que Dios realmente desea tener una relación con nosotros. No sé si lo olvidamos porque lo olvidamos o lo olvidamos porque lo decimos tanto. Sí. Lo normalizamos de alguna forma. Lo normalizamos ¿no? y deja de asombrarnos que Dios realmente quiera tener una relación con nosotros. Está muy cañón. Yo anoté algo por ahí en mis lecturas devocionales. Híjoles, pero eso es con ¿La que sigue? la lectura de Oseas, bro. Yo Es quiero, con- bueno, Sí. ¿se puede? Aprovechando Sí, lo diga, que sí, diga. lo que estamos comentando en Isaías 22 del 9 al 12, lo voy a leer. Lo leí en la NTV, pero dice: visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Sí, estoy ahí, sí. Verso 10. Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Entonces yo anoté, me llamó la atención este texto porque ellos estaban haciendo pues cosas que se veían bien, como lo dijimos la semana pasada. Pero no sé si han oído como que un dicho que dice, la Biblia la Biblia es un manual del fabricante, ¿no? Wow. Y me llevó a pensar eso y decir, creo que a veces tratamos la Biblia como eso, como si fuera un manual como para hacer esto y esto y esto. Y la realidad es que lo que decía David, por eso quise como comentar en este momento, porque es del mismo tema. Creo que Dios reclama que están haciendo cosas que aparentemente inclusive están bien, pero sin tomarlo en cuenta. Y es muy loco porque, o sea, podríamos estar haciendo como check y todo, pero en realidad tratando a Dios como eso, como yo tengo la información y yo le doy solo. Y me puse a pensar que es lo mismo que sucedió con Adán y Eva, pues. O sea, es la misma rebelión de que, bueno, ok, ahora ya tengo como cómo hacerlo, pero yo le sigo dando solo, ¿me entiendes? Es como muy sutil porque parece que está bien, Sí. pero no es lo mismo eso a el Señor quiere ir con nosotros, o sea, el Señor quiere una relación con nosotros y no es lo mismo. Sí, o sea, lo veo con mi hijo, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que él esté haciendo cosas porque a lo mejor me conoce y sabe las cosas que me gustan, a que yo las haga junto con él y que tenga compañerismo con él y que tenga una relación con él. Eso es algo ideal, ¿me entiendes? O sea, Claro. es algo... Y me llamó mucho la atención eso, que Dios reclamara como esas cosas, pues, ¿no? O sea, estás haciendo todo esto, pero pues no estoy yo ahí, no me honras a mí, no me consultas, ni siquiera me preguntas, ni nada, o sea, Claro. me abandonaste. O sea, como que pudiéramos ponerle capítulo y versículo a nuestra desobediencia, Ujú, ¿no? ujú, O sea, tengo versículos que justifican lo que estoy haciendo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la nación ahí se está describiendo a la nación reconstruyendo algo que Dios está derribando, ¿no? ujú, Vas a Wow. ser llevado en Ujú. cautiverio y ya te dije que eso es lo que va a suceder, ujú, ¿no? Pero el Señor ha puesto su mirada sobre Jerusalén, templo del Señor, que de hecho también Exacto. los profetas dicen, ¿no? Dejen de decir, templo de Dios, ¿no? O sea, como tenemos el templo, el Señor está de nuestro lado. Que en una condición ideal sería así, si hubiera relación, ujú, justamente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no hay relación. Entonces, exacto. Qué miedo, ¿no? Qué miedo de pronto tomar nuestro conocimiento bíblico para justificar algo que sabemos que es lo contrario de lo que Dios quiere hacer Ujú. en nuestra vida. Eso está muy cañón. Qué Y por fuerte. otro lado, es la otra cara de la misma moneda. Eso me sorprendió mucho en 2 de Crónicas 30. Se describe al rey Ezequías haciendo reformas, Ujú. ¿no? Literalmente fue el último buen rey Sí. de Judá. Ujú. Y el vato, perdón, señor rey, su majestad, Ezequías, y lo que trajo fue un
pues sí, una reforma religiosa. La nación entera es convocada a celebrar la Pascua por primera vez, ahora sí que como Dios manda, ¿no? En Jerusalén, pero se encuentra con algo, aunque muchos se burlan y no responden, pero la gran mayoría sí quería volver al Señor. Y la manera de hacerlo pues era respetar la ley y festejar la Pascua, pero descubrieron que la mayoría de los sacerdotes no estaban listos porque no tenían el hábito de respetar las normas de limpieza y no estaban listos para oficiar, pero de pronto algunos levitas sí estaban listos, ¿no? Y se logró hacer una Pascua colectiva, toda la nación estaba ahí. Pero, chécate lo que dice. Del verso 18 al 20, segundo de Crónicas 30, dice, Dios permitió a tribus completas, perdóname, eso es lo que yo escribí. Dios permitió a tribus completas comer de la Pascua, aunque no estaban purificados, y aunque la celebración fue un mes después. Entonces no estaban listos en el momento, dijeron, bueno, hagámoslo un mes después. Se purificaron muchos no, pero querían participar. Y Ezequías dijo, pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos permita volver en estas condiciones, ¿no? Y dice así, porque Ezequías oró diciendo que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y mira esto, y el Señor escuchó la oración de Ezequías y dice, y sanó a la gente. Wow. Y anoté como texto el capítulo 30, verso 9, dice, el Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Y me sorprendió eso, que algo que era tan importante, ¿no? Porque Dios dijo, tiene que ser así, ¿no? Sí. Pero el tiempo pasó, eso está muy loco. La fecha, el tiempo en que debía suceder, pasó. Pero el pueblo quería hacerlo, de corazón. Y el Señor dice, pues siempre es tiempo de volver, ¿no? Ya no es tiempo de hacer la Pascua como debió ser, pero siempre es tiempo para volver. Y me sorprendió eso, que Dios, en cierto sentido, yo sé que va a sonar raro, pero quiero decirlo con pinzas, en cierto sentido, como que ignoró una demanda legítima de su palabra para dar espacio a una legítima conversión de su pueblo en un momento en el que querían volver, pero sabían que no podían a menos que Dios les concediera gracia, ¿no? Wow. Y yo anoté eso, siempre es tiempo para volver al Señor. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, aun cuando esté sucio. Si realmente se vuelve al Señor, Dios lo recibe, lo limpia y lo sana. Y eso, ¿no? Estoy pensando en cómo estos dos ejemplos, ¿no? Por un lado, sí, están haciendo el pueblo está haciendo con texto y verso cosas que Dios no quiere, ¿no? Y por otro lado, hay textos y versos que dicen que lo que querías hacer ya no se puede, papá, ¿no? Pero Dios dice, te voy a dar gracia, ¿no? Y en ambos casos, como la clave es entender que lo que Dios busca es una relación con nosotros. Sí. Exacto. Sí, porque es lo que también me llamó mucho la atención de que Ezequías consulta a Dios, ¿no? Tampoco es como que lo hizo porque, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, inclusive aunque conociera a lo mejor el corazón de Dios, pero es diferente eso a ir con Él, ¿no? A tener una relación con Él. Está muy claro, ¿no? Que Dios quiere relacionarse con nosotros. ¿Tú ibas a decir algo, David? Sí, no, pues me quedé pensando en eso de precisamente cómo llevarlo esto a nuestro día a día, ¿no? Y creo que habíamos hablado de un poquito de eso híjole, es que muchas veces pensar que estamos haciendo algo para el Señor y que nos debe su favor apunta realmente a un ídolo que hay ahí, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel que estaba haciendo cosas porque precisamente tenían esta mentalidad, vamos a hacer esto para que Dios esté contento y entonces estemos en los términos que queremos estar, que es en paz, que es con tranquilidad, con las tierras y todo eso, ¿no?
Pero cuando vemos en este ejemplo en Crónicas, un pueblo realmente compungido, Sí. ¿no? Queriendo buscar al Señor, y vemos al Señor derramando su gracia, es como... Sí, me acuerdo del hijo pródigo, ¿no? O sea, no estaba en condiciones de llegar a hablar de nada, pero como todavía no terminaba de hablar cuando su papá llega y lo viste y le pone y hace que lo lave, ¿no? Y es así el Señor con nosotros, o sea, venir delante de Él, entendiendo nuestra condición, ¿no? Porque aquí está Ezequías entendiendo de que, Sí. dude, no estoy listo para venir delante de ti, pero hay un deseo genuino de relacionarme contigo, hay un deseo de que seas mi Dios. Y como a lo largo de la Biblia vemos Dios llamándonos a esto. O sea, porque, y es lo que decíamos también la semana pasada, como que escandaloso pensar que Dios diciendo, ya estoy harto de sus sacrificios, o sea, traen los animales, pero ese ruido no me permite escuchar, o sea, no quiero eso, no busco eso, ¿no? Que busque el Señor un corazón humillado. Entonces aquí está un pueblo humillado con un rey, porque luego me llama mucho la atención también como mucho de lo que Dios reclama es para los gobernantes, ¿no? Es impresionante porque habla, sus gobernantes los guiaron hacia otra cosa, sus gobernantes, y es como el Señor diciendo, yo te puedo gobernar, o sea, ven a mí, yo te guío, pero has buscado la guía de otras personas. Y tú como guía, como en lugar de representarme a mí, estás representando tus propios deseos porque estás llevando a la gente Tu hacia otro propio lugar, reino. ¿no? Entonces, pues precisamente yo de esta sección de lo que hablaban es como la puerta siempre está abierta, ¿no? El Señor siempre tiene sus brazos abiertos para realmente cuando venimos y lo buscamos de corazón, no porque necesitamos algo de Él, porque a veces pasa, ¿no? De que no manches, estoy con esto hasta el cuello, voy a buscar al Señor ahora sí para que me saque de este problema, de esta bronca, de este problema me haga el familiar, de paro. esta bronca de lana, pero ahí está el Señor diciéndote, oye, pues no es, o sea, a lo mejor vas a tener que pasar las consecuencias de cosas que has tenido, pero déjame gobernarte, déjame guiarte, déjame ser tu Dios Sí. y que tú seas mi pueblo, ¿no? Sí. Yo pensaba en eso que decías, ¿no? Como a veces decimos, no estoy listo para volver, ¿no? Ujú. Porque sigo sucio, sigo luchando con cosas o lo que sea. Y de pronto me pregunto, ¿quién está listo? ¿Quién? Claro. Ajá, O sea, si no es por gracia, sí. yo creo que cualquier persona que realmente... Y a mí me ha pasado, ¿no? Cuando realmente me acerco al Señor, ¿no? Cuando realmente retomo mi relación con Él o respondo a su invitación en una relación con Él, es cuando entiendo que no la merezco, ¿sabes? Exacto. Creo que cualquier otro escenario es religión. Yo me lo gané, ¿no? Yo macheteé para aprender, o sacrifiqué esto, o sufrí mucho y ahora gané un grado espiritual, lo que sea. Y no, o sea, en realidad no es posible comenzar una relación con Dios si no es desde ese lugar de no la merezco, ¿no? De hecho, hay una parte en los profetas donde Dios le dice a su pueblo, o sea, cuando los saqué de Egipto, ¿quién dijo algo acerca de festivales? Y no les pedí nada de eso, ¿no? Di un cordero para que ustedes pudieran salir, pero fue meramente por gracia y para hacerlos mi pueblo, ¿no? Entonces, eso, que justamente va muy a tono con el libro de Oseas, ¿no? Uy. El libro de Oseas creo que es el que ejemplifica genial esta actitud, ¿no? De Dios de buscarnos aunque nosotros no lo merecemos, ¿no? ¿Qué sabemos del profeta Oseas? Pues llama la atención el primer capítulo que está súper... O sea, creo que sí es así como que resalta muchísimo y me llamó muchísimo la atención iniciando la lectura lo que Dios le pide, pero me llamó ¿Qué le también pide Dios? que se case con una prostituta. Ahí está. Para ejemplificar pues, la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Dios siendo fiel y Está su pueblo muy siendo cañón. infiel. Está demasiado. Pero me duro, sacó ¿no? mucho de onda también pues la respuesta del profeta, porque no sé cuántos hay, o sea, hubiéramos dicho sí, va, lo hago. O sea, en obediencia a lo que Dios está diciendo. O sea, se está entregando su vida, su reputación, su todo, ¿no? Y me recordó, de hecho, este domingo vimos el tema de lo que creemos de discipulado, ¿no? Y Sí. es una vida entregada, o sea, estuvo dispuesto a perder todo en su vida por llevar un mensaje. Y eso me caló. Me hizo ver, pues esa entrega es como un ejemplo también, ¿no?
Está muy loco. O sea, se casa con esta prostituta, Ujú. tiene hijos con ella. Ujú. Y Los nombres de los hijos. ajá, los nombres de los hijos tienen un significado especial que ilustra el mensaje, pero en algún momento esta mujer está muy loco, toma la decisión de regresar a su antiguo estilo de vida Ujú. y abandona Ujú. a Oseas y a sus hijos. Ahora, algo que hay que entender, obviamente la prostitución Claro. siempre implica sufrimiento para la persona que se dedica a eso, siempre Ujú. implica abuso, explotación en distintos niveles, ¿no? Ujú. No importa cuán glamoroso se pueda disfrazar el día de hoy, está más que comprobado que esas personas sufren terriblemente, ¿no? Sufren mentalmente, emocionalmente, físicamente, es horrible. Pero es muy importante entender que aun cuando la prostitución siempre es terrible, no era lo mismo en tiempos bíblicos, ¿no? Ujú. O sea, tal vez es raro decirlo, pero el día de hoy una persona que se dedica a eso le puede ir relativamente bien, Ujú. ¿no? Ujú. Ujú. Ignorando el hecho que de fondo Claro. está perdiendo su alma. Ujú. Pero en el pasado, o sea, era una manera de subsistir simplemente. Y si una persona caía en esa condición en la que necesitaba dedicarse a eso, eh, no sé si está bien dicho, necesitaba, pero el punto es que esa persona se estaba condenando literalmente a una vida miserable. Ujú. ¿Por qué? Porque no tendrías hijos. Una mujer en esa época solo podría asegurarse su porvenir si criaba hijos. Esa es la cruda realidad, Ujú. ¿no? Eso era entonces. Entonces, una mujer que se dedica a eso normalmente abortaba a sus hijos, o los ofrecía a los ídolos paganos, ¿no? Y eso implicaba que tan pronto terminara su vida útil, entre comillas, literalmente tendría un final terrible, ¿no? Ujú. Abandono, Ujú. miseria absoluta. Entonces, lo que a mí me sorprende muchísimo, por un lado, es que Oseas haya estado dispuesto a reflejar el amor de Dios de esa forma, Exacto. ¿no? Y por todo lo que vemos en el texto, él cumplió más allá de al pie de la letra, Ujú. ¿no? O sea, realmente amó a esta mujer. Está muy loco, está Qué muy loco. Que dicho sea de paso, es lo que Dios nos llama a hacer a todos cuando nos casamos, ¿no? Ujú. Amar a nuestra esposa con todo nuestro corazón, Ujú. como Dios nos amó a nosotros. Ujú. Pero entonces él ama a esta mujer. No sorprende que esta mujer haya aceptado. O sea, quiero que imagines lo que por un momento habrá sido su vida. Tiene un esposo que la ama, que aparte es una persona respetable, Ujú. Claro. honorable. Y Dios le concede hijos, bro. O sea, bro, es Es escandaloso. sublime. Lo sorprendente es que esta mujer de pronto no se nos dice por qué. Solo esta mujer decide volver a su estilo de vida anterior. Ujú. Y no sé, pienso que parte de lo que la llevó a eso, pienso que pudiera ser la vergüenza, ¿no? La culpa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto te das cuenta de cuán bendecido eres en Dios, de cuánto Dios te ha amado, cuánto Dios te ha bendecido, y sabes que no lo mereces, ¿no? Y de pronto hasta te sientes mal. No sé si a alguien le ha pasado, pero Sí, de claro. pronto hasta te sientes mal de estar tan bien, ¿no? Y yo no sé si algo así pasó, pero el punto es que esta mujer regresa y cualquier persona hubiera dicho, pues bueno, Pues ya, ¿no? Ya fue. Pero Oseas lo que hace, siguiendo la instrucción del Señor, es ir a buscarla de nuevo. Y ahora, chécate, ahora tiene que pagar. Evidentemente cayó en esclavitud. Tiene que pagar por ella y paga una fortuna, bro, para Sí. rescatar algo que legítimamente era suyo. Y me mata este concepto de pensar en Dios rescatando en la cruz lo que legítimamente era suyo, porque el hombre es suyo Ujú. porque nos creó, ¿no? Somos suyos, pero encima él estuvo dispuesto a pagar, ¿no? Y chale, perdón que esté hablando No, tanto, no, pero, Dale. pero yo simplemente voy a leer en Oseas 2:14
Dios le dice a Oseas, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto, hablando de la nación de Israel, y allí le hablaré tiernamente. Entonces la nación va a ser llevada cautiva, así como la esposa de Oseas, Gomer, fue llevada cautiva, ¿no? Y ese fue el contexto que Dios usó para rescatarla. Oseas 3:1 dice, Sí. entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa. Y esto me mató. Aun cuando ella comete adulterio con un amante, esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. No, Está manches. brutal. O sea, cualquier consejero cristiano le diría, o sea, claro que no la busques, bro. Estás facilitando su pecado, lo que sea, ¿no? Yo no le hubiera aconsejado ir detrás de ella. Exacto. Y me asombra que al final eso solo es una ilustración, ¿no? Cualquiera que viera, o sea, diría, ¿cómo puede amar a esta persona? O sea, no es que le fue infiel y ya se arrepintió, ese es otro escenario. Sí. Es que está siendo infiel en este preciso momento. Y ahí está Oseas tocando afuera de donde está esta mujer con su amante, pidiéndole que vuelva. Sí, ¿no? O sea, y esto, ¿no? Como el Señor lo aclara, esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses. Y eso, yo solo quisiera como, porque a lo mejor no lo has escuchado, a lo mejor estás lejos del Señor en este momento, o a lo mejor estás en pecado en este momento, y piensas, en este momento Dios no me puede amar. Tal vez Dios pudiera amarme si hago estas cosas, si dejo de hacer estas otras, ¿no? Pero que el Señor te ame aun cuando estás en tu pecado es una realidad. Y eso hace que el pecado incluso sea más terrible, ¿no? Porque le duele, pero te sigue amando. Y yo anoté, no voy a leer todo, pero híjoles. Voy a leer una parte nada más. Dice, sigo sin comprender que tú ames a Israel aún mientras está en su pecado. La verdad no lo entiendo. Tal vez porque me cuesta creer que me amas cuando sé que estoy en pecado contra ti. Me amas aún entonces, cuando ni yo me amo a mí mismo. Wow. No necesito aprender a amarme. Necesito aprender a recibir tu amor y a responder a él. Necesito aprender que tú me amas. Y solo anoté 2 preguntas. ¿En verdad me amas, Señor? ¿Me amas hoy? Y justo ese día no fue un día muy bueno, pero fue muy bello ver que Dios me ama aún en mi peor momento, ¿no? Está muy cañón. Sí, bro, te quedas en shock, ¿no? Sí, no. O sea, cualquier... Y, Sí. y me llama la atención el escándalo, ¿no? Cómo Dios usa esta ilustración que a cualquier hombre, a cualquier persona, se le hace un tema de... Es imposible, o sea, no puedo comprender, o sea, ni siquiera cabe en mi mente esa ilustración, ¿no? Y ahí está el Señor diciéndonos, oye, así es, y aún más, porque nosotros somos malos y perversos e imperfectos, ¿no? Si a nosotros nos duele, imagínate lo que es esto. Si a Oseas se le hacía, imagina, o sea, no hablamos mucho de lo que pensaba Oseas porque estaba en obediencia al Señor, pero obviamente tenía sus sentimientos ahí, obviamente estaba obedeciendo al Señor, obviamente veía a esta mujer, y si nosotros siendo malos es un escándalo, imagínate Dios con un amor perfecto que nos amó a tal grado, y aún con ese amor está denunciando esto, ¿no? Y sí, es esto, es esta paciencia del Señor que no entendemos y que no tenemos y que solo experimentamos sin conocerlo realmente. Pero me encanta porque, por ejemplo, en Oseas 6 viene otro llamado al arrepentimiento, ¿no? Ese de Oseas 3 siempre, a mí porque es como, ve otra vez, ámala otra vez, cómprala y dile, y eso es lo que yo hago, ¿no? Pero en Oseas 6 dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Entonces vemos cómo hay amor
detrás de la disciplina del que el Señor está mostrando con su pueblo. Un amor que igualmente no comprendemos y está diciendo, vengan, o sea, aquí está Dios, aquí está tu Dios. Aun cuando te encante, o sea, eso me parte el corazón, ¿no? O sea, dijeras tú, está Gomer y está arrepentida o está diciendo, oye, rescátame, ¿sabes qué? Me llevar, pero no, a ella le encanta estar con su amante, bro. Piensa en las implicaciones, ¿no? Sí. Y piensa que el Señor va una vez, te encanta, pero yo voy por ti y te voy a llevar al desierto y te voy a hablar tiernamente para reconquistarte. ¡Wow! O sea, no hay manera en la que yo pueda comprender esto, más que hasta donde da mi mente. Es tremendo, es terrible, pero no solo ilustración, sino pensar que así somos, ¿no? Sí. Muchas veces con el Señor nos ha dado todo. Y ha puesto todo, nos ha llenado de tanto, nos ha dado a su Hijo y aún así uno prefiere ir, ¿no? Tras otros dioses, tras ídolos, tras cosas. Y aún así el Señor hoy nos está hablando. Sí. Hoy está poniendo la mesa para platicar con nosotros y decirnos, hey, ok, es escandaloso, pero el mensaje detrás de esto es que yo estoy ahí para ti. Yo estoy ahí para ustedes. Vuélvanse y tengamos una relación, ¿no? Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, yo estaba pensando, digo, ese es otro tema y podríamos hablar solamente sobre ese punto, pero las implicaciones de este libro y estas verdades para el matrimonio, ¿no? Porque de hecho, en el mismo Nuevo Testamento se nos dice claramente que el matrimonio es una ilustración. O sea, esta no es la única vez que Dios usa un matrimonio para desplegar gráficamente su amor por nosotros, ¿no? En Efesios, Pablo dice que el matrimonio es un misterio que apunta a la relación entre Cristo y la iglesia. Por eso los esposos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. La iglesia tiene que sujetarse a su esposo y honrarle como la iglesia se sujeta a Cristo y le honra, ¿no? Y no sé, o sea, en esta época de matrimonios desechables, ¿no? Y divorcios express de 5 minutos. Contractuales y todo. Qué terrible, ¿no? El ignorar que abandonar mi matrimonio por... O sea, estamos viendo Oseas en un caso de infidelidad que hasta bíblicamente, repito, bíblicamente un consejero te podría decir, pues tienes bases bíblicas para ya, bro, darle, Exacto. ya ni la busques, ¿no? Y Dios dice, pues sí, o sea, sí, es cierto, pero eso no refleja cómo es mi amor por ti, ¿no? Porque yo he estado dispuesto a perder, he estado dispuesto a sufrir, he estado dispuesto a buscarte, aunque tú me estás rechazando, ¿no? O sea, y el día de hoy, no, es que déjalo porque es tóxico. Y es como... Imagínate que Dios pensara así, ¿no? ¿Y qué sucedería? O sea, no sé, solo es una pregunta que estoy arrojando al aire, no quisiera crear debate ni discusión, ni es nada personal, pero ¿qué tanto de nuestro fracaso en nuestro matrimonio resulta de nosotros mismos no dejarnos alcanzar por el amor de Dios y nosotros no responder al amor de Dios y no compartir el amor de Dios o no conocerlo? Pues Jesús lo dice, ¿no? Claro. Por la dureza de sus corazones es que se les permitió el tema de porque al final es triste y hay casos particulares y como decíamos, ¿no? Pero aquí vemos a Dios aguantándolo todo, dándose, ¿no? Y es algo que pues, definitivamente ese amor infinito no es algo que tengamos nosotros, ¿no? Y más bien nos hace como objeto, pero sí nos llama el Señor a representarlo así en el matrimonio. Muchas veces somos piel delgadita, híjole, bro, como vatos, como espositas también. Bro, al mínimo es como, oye, ¿qué onda? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no le das like a mis publicaciones? No, sí, bro. manches, bro. Es como, por cosas tan tontas. Al final sabemos que esas cosas que emergen en la superficie apuntan a cosas profundas, ¿no? Que uno no ha tratado. Y eso es un tema para ver juntos, para llevarlo al Señor y todo eso. Pero está cañón, bro. O sea, ¿qué puedes decir? O sea, no representamos bien al Señor en esos matrimonios tampoco, ¿no? Wow. A mí me encanta pensar en Wow. pues todo esto que hemos dicho apuntando al amor escandaloso de Dios e incomprensible porque de verdad
pues no es un amor que se pueda ver aquí en la tierra de esa dimensión. Por más que las personas amen a otras personas y todo, llega un punto en el que pues, ese amor tan grande como el de Dios y lleno de misericordia y gracia pues, no lo tenemos como un ejemplo, más que el ejemplo de Jesucristo en la cruz, en el cual murió por nosotros aún siendo pecadores. Y me encanta pensar en Dios así como Jehová de los ejércitos, con el arma más, lo voy a decir destructiva, pero en el buen sentido, como un ejército, ¿no? Y es ese amor incomprensible y que está dispuesto a amarnos aún, como decías, en nuestro pecado, aún siendo rebeldes, aún siendo enemigos de Él, y Él mostrándose una y otra vez, viniendo a nuestro rescate. Y eso me llamó la atención tanto en Isaías como en Oseas, como en el momento en que su amor nos destruye, ¿no? Nuestro orgullo, porque como que vi que alrededor de todos estos textos se toca muchísimo el tema del orgullo y de la humildad y todo, y de la honra al Señor. Cuando Dios describe a Israel como en ruinas, es cuando realmente viene su salvación, ¿no? Cuando acepta realmente que no es fuerte, cuando acepta realmente que Dios es quien merece honra, que ellos no están haciendo las cosas bien, inclusive que han recibido pues la justicia de Dios, pero Dios mismo la describe como de una forma amorosa, como un joyero, ¿no? Que a través del calor y todo esto saca lo mejor del oro, de la plata y todo esto, y así toda su justicia, ¿no? Hace eso, pero con un fin de redención, de amor. Y se me hace muy, muy loco, o sea, cómo Dios está dispuesto a seguir amándonos, no sé por qué. Y todos los días a veces llego a esa pregunta, es ¿por qué me sigues amando y por qué sigues buscándome y por qué sigues perdonándome, ¿no? O sea, si tú sabes qué hay en mi corazón, ni siquiera las acciones externas, ¿no? O sea, inclusive a lo mejor de externo, no sé, pero Él sabe qué hay en nuestros corazones y sabe qué pensamos y sabe nuestras intenciones, inclusive más allá de lo que nosotros nos conocemos. Y es como, ¿por qué querrías tú amarme de esa manera? Y ese amor creo que nos destruye y nos lleva a ese lugar que deberíamos de estar más seguido, ¿no? Como reconociendo que no somos nada delante de Él, ¿no? Y que Él merece todo y que eso. Me encanta como al final Dios le dice a Oseas, mi pueblo ya no me va a decir mi Señor, sino esposo mío, ¿no? Eso está hermoso. Y creo que no hay una relación más íntima que esa, ¿no? Y Dios usa ese concepto del matrimonio para decir, eso es lo que quiero contigo, ¿no? Quiero ese nivel de intimidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, nada supera esa relación. O sea, padres e hijos es maravilloso, es muy bonito, todo lo que tú quieras, pero ellos se van, bro, ¿no? Amigos, todo es increíble, pero esposo y esposa no existe más cerca que eso, ¿no? Claro. Los dos se vuelven uno, literal, y es lo que Dios quiere, o sea, está brutal, ¿no? O sea, no es que quiere estar en tu vida, sí, no. es que quiero que vivamos juntos, ¿no? Ese es el plan del Edén, ese es el plan al que se dirige la historia, ¿no? Al final el pecado va a ser quitado del medio, qué maravilloso, ¿no? Y vamos a poder unirnos al Señor sin ningún impedimento y va a ser glorioso. Pues bueno, gracias por conversar con nosotros. Sí, no. Gracias por rumiar, mis queridos Moy, David. Gracias a ustedes. Sí, pues nos destruye siempre, o sea, ¿no? En este sentido, como decía Moy, y pues a seguir buscando al Señor, a seguir pues, honrándole, ¿no? Y que el Señor sea el que nos siga conformando a seguirle buscando. Y pues fue un honor rumiar sobre Oseas, Isaías y pues a seguirle entonces en el plan, ¿no? Fue un honor estar con ustedes y muchas gracias. Y gracias a ustedes también. Y un aplauso al Moy. Gracias a ustedes.